En el libro de Lucas, en el capítulo 18, podemos leer el verso 15. Dice, traían a él, es decir, a Jesús, los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Quién es como un niño, sencillo como un niño, para recibir el reino de Dios? En el verso 17 dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño. Los niños que caminaban cerca del maestro estaban bastante felices cuando escuchaban al maestro hablar de una nueva era, de un nuevo tiempo, cuando lo escuchaban hablar de las naciones sometidas al reino de Dios, de la justicia de Dios haciéndose efectiva aquí en la tierra. Todo eso era oído y también creído por los niños como cosa que se va a cumplir definitivamente. Pero no todos recibían el mensaje del reino de Dios como los niños lo hacían. Alguien dirá, los niños lo recibían vagamente, pero el hecho está en que en el momento que lo oían, lo creían de todo corazón. Por eso dice aquí que el que no recibe el reino de Dios como un niño, los niños recibían el reino de Dios. Es decir, recibir el reino de Dios significa recibían el mensaje, recibían esa promesa, la abrazaban, les gustaba, les agradaba, porque les hablaba de un futuro mejor. Les hablaba de un futuro sin el yugo de esclavitud, por ejemplo, con ese ejército romano que caminaba día a día por las calles, allá en la Jerusalén o en la Judea de aquellos días. Pero aquí dice que hay dificultad en recibir el reino de Dios. ¿Por qué no se quiere recibir el reino de Dios? Dice aquí, si vamos versículos más adelante, vemos en el verso 24, al ver Jesús que se había entristecido el joven rico, dice, se había entristecido mucho. El Señor Jesús dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué no quieren entrar los que tienen riquezas al reino de Dios? ¿Para qué va a querer entrar alguien que ama las riquezas en el reino de Dios en el futuro si ya tiene las riquezas el día de hoy y las ama? Solamente el que no ame las riquezas será capaz de hacer la diferencia entre ese nuevo tiempo lleno de la presencia de Dios, el amor de Dios y la presencia de Jesús. Ese nuevo tiempo en donde no se beneficiarán solamente algunos pocos, sino todos se beneficiarán en el reino de Dios. El rico, como egoísta es cuando ama sus riquezas, no quiere ese tiempo, menosprecia ese tiempo, difícilmente entrará entonces un rico en el reino de Dios, porque el reino de Dios viene mañana y es bendición para todos. El rico en su egoísmo no entiende eso, definitivamente. Pero esto que se habla aquí acerca de lo difícil que es para muchos entrar al reino de Dios, tiene que ver con la complacencia en este tiempo. Los que ya lograron las cosas que han logrado y han llenado su corazón y sus mentes y sus vidas en este tiempo. Dice aquí, por eso es que se habla luego que uno debe entender que es peregrino y extranjero. Debe vivir como peregrino y extranjero. En Lucas, en el capítulo 14, está hablándose allí de una gran cena. Dice allí, oyendo esto, eso de ser convidados a las bodas, porque Dios tiene una fiesta al final de todo, en Jerusalén, donde empieza el reino de Dios, donde empieza el reino de Jesús y de los suyos. Dice en el verso 15 de Mateo 14, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Se emocionó, qué bueno eso, qué bueno que se emocione con la entrada al reino de Dios y con pasar días felices en el reino de Dios en el futuro. Pero el Señor Jesús le hace ver una realidad, le hace ver la realidad de aquellos
que se muestran indiferentes y que son la mayoría. La mayoría es indiferente. La mayoría no quiere entrar al reino de Dios. Verso 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vengan, que todo está preparado. Dice, vengan que ya todo está preparado. Y todos a uno por uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. El que tiene una hacienda, ¿para qué quiere el reino de Dios? ¿Para qué quiere que venga el reino de Dios si ya llegó a lo máximo que puede aspirar en la vida? En su existencia, en su mente, la posesión de algo material. No piensa en el bien corporativo y del bienestar para todos los habitantes del mundo, sino que piensa en la realización personal. De esto se predica mucho el día de hoy, de la realización personal en el llamado evangelio de la prosperidad, que es una prosperidad vaga y barata. He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. En el verso 19 otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Tener 5 yuntas de bueyes en ese tiempo no era poca cosa, era tener un tractor. Y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Es un empresario muy ocupado. Si el primero es un hombre que tiene la capacidad de comprar una finca, una hacienda, y es un hombre que tiene mucho dinero, maneja mucho dinero. El segundo es un hombre que es bastante ocupado en su vida profesional y también se ha involucrado en el trabajo de su empresa. Es muy trabajador, lo cual no es malo, pero es malo cuando eso llena el corazón y no se quiere las promesas de Dios que nos hablan de un futuro en donde será erradicada la violencia, la delincuencia, el pecado, la maldad, el vicio. Eso será en el futuro. Pero ellos dicen, te ruego que me excuses. En el verso 20 dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Es decir, no tenía riquezas, no tenía empresa, pero sin embargo estaba ocupado en las celebraciones de la vida. No hay nada malo en casarse y celebrar. El problema está en que alguien simplemente piense que habiéndose casado, tiene ya todo y no necesita las promesas de Dios para el futuro. Eso no es cierto. Así que la excusa es, no puedo ir por tanto. Estoy muy ocupado en mi vida de hogar, en mi vida familiar, en mi vida conyugal. En el verso 21 dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esa es la voluntad de Dios, que se llene la casa, que se llene el reino de Dios con hombres y mujeres que lo hayan anhelado. Porque os digo, en el verso 24, que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Es decir, está hablando de la cantidad escasa de personas que en medio de su generación, los contemporáneos de nuestro Señor Jesús, quisieron este mensaje, este anuncio que el reino de Dios venía. No que no estuviera en los profetas ese mensaje, estaba. Las promesas son claras en los profetas, pero sin embargo ellos tenían ya su mundo hecho, su vida realizada en todas estas cosas que he podido explicar. Los que fueron convidados, dice, ninguno gustará mi cena, que significa muy pocos, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron más, a algunos le recibieron, y esos algunos fueron los que junto con él caminaron en ese ministerio de nuestro Señor. Así que aquí está. Uno dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, como si todo el mundo quisiera. Pero nuestro Señor con esta parábola demuestra que la verdad es que la mayoría simplemente ignora el mensaje del reino de Dios. El día de hoy hay quienes ignoran el mensaje del reino de Dios y no porque sean específicamente materialistas de las cosas que hoy se dan en este mundo. Sin embargo, lo ignoran porque ellos tienen una esperanza etérea, una esperanza más bien metafísica, una esperanza supraterrenal, y ellos entonces por esta causa, por que se les ha sembrado otra esperanza, no entienden
que se predica en el reino de Dios una nueva era que viene a este mundo, que viene a esta tierra. Por eso veremos luego cómo la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús dice: venga tu reino, que pidamos a nuestro Padre Celestial que venga su reino, que su reino se haga una realidad en esta tierra. Luego veremos. Pero aquí quiero señalar en Mateo, en el capítulo 13, dos parábolas pequeñitas que nos hablan de aquellos que sí captan el mensaje del reino de Dios y que, a diferencia de los que se excusan, ellos prefieren perderlo todo, abandonarlo todo, renunciar a todo. Renunciación es el término aquí. Porque en Mateo capítulo 13, verso 44 dice: además el reino de los cielos, el mismo reino de Dios, es semejante a, es decir, esta es la reacción que es positiva cuando alguien entra en contacto con el mensaje del reino de Dios, con el evangelio del reino, la palabra del reino. Dice aquí: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Logra alcanzar la cifra en que vende en ese campo, porque quiere ese campo, porque sabe que hay un tesoro dentro de ese campo. Note, vende todo lo que tiene. Hay una renunciación de todo lo que antes le parecía hermoso, bonito, porque ahora él está encantado con este tesoro. Se ha dicho mucho de cuál es este tesoro del que se habla, pero en realidad aquí lo está diciendo, no hay ni que interpretar mucho o investigar mucho. El reino de Dios es semejante a eso. El tesoro es el reino de Dios. Entrar en contacto con el mensaje del reino de Dios, si uno quiere abrazarlo, la mayoría no quiere, pero el que lo abrace tendrá que renunciar quizás a muchas cosas. En el caso de los contemporáneos de nuestro Señor, a las riquezas materiales. En el caso del día de hoy, de muchos muy sinceros religiosos, tendrían que renunciar a muchas de sus expectativas y esperanzas sembradas por una doctrina incorrecta, por una escatología incorrecta que les hace pensar en las constelaciones y en las estrellas antes que en el reino de Dios. Hará bien el hombre que abrace el reino de Dios y que sea capaz de renunciar a todo lo demás para quedarse con esta palabra, con este mensaje, con esta esperanza, y la predique, por supuesto. La parábola que sigue y la final es similar. Mateo 13:45. También el reino de Dios es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Está preocupado y su gusto es buscar buenas perlas, además le produce ganancia. En el verso 46 dice que habiendo hallado una perla preciosa, la más bonita, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Renunciación. Se entiende que esa perla es más linda, que ese mensaje, que esa esperanza es la esperanza bíblica. Encontrar el reino de Dios hace que uno sea capaz de renunciar a sueldos, de renunciar a posesiones, de repente a una buena posición económica, de repente de renunciar inclusive a una buena posición en la sociedad o en medio de la vida religiosa, en medio de los grandes líderes religiosos. Pero precisamente esta es la fuerza y lo sublime del tesoro de Dios, del reino de Dios, que hace que uno sea capaz de despreciar y desdeñar todo, porque a cambio lo único que quiere es el tesoro hermoso que halló en el campo, la perla más hermosa que todas las perlas que había visto durante toda su vida, el reino de Dios.